Bueno, muy buenas noches. Nuevamente, entonces, bienvenidos a al desarrollo de las diferentes actividades que tenemos programadas. Entonces, en este caso, para el día de hoy empezamos con una nueva actividad. Tiene que ver entonces con la competencia de elaboración de piezas publicitarias. Y en este caso, pues vamos a trabajar los textos publicitarios y sobre el cual pues nosotros vamos a hacer entonces un desarrollo de esa actividad. Entonces, la guía de aprendizaje, pues como es normal, ingresamos entonces se me estaba pasando esa parte, ingresamos por la plataforma, aquí por el menú que corresponde a contenido del curso, damos clic allí y pues de una vez nos lleva entonces a la actividad, estamos en fase 3 ejecución y guía de aprendizaje 5. Damos clic, desplegamos el recurso y pues acá ingresamos a la guía de aprendizaje. Entonces ahí nuevamente damos clic para acceder al recurso y vamos entonces a la guía. En la guía, en este caso, como les acabo de mencionar, estamos entonces con la evidencia que corresponde a textos publicitarios. En este caso, la guía establece como criterio entonces desarrollar las evidencias por grupos de trabajo y de acuerdo a el desarrollo que estamos precisamente abarcando con la pyme, en la cual nosotros hemos venido desarrollando todas las actividades. En este caso, pues la evidencia, aquí hay ahorita vamos a ver, entonces el contenido, aquí sí vamos a apoyarnos bastante en el recurso que nos presenta la plataforma, y ahorita lo abrimos. Entonces, la pieza gráfica en este caso tiene varios elementos. En, aquí en primera instancia, antes de desarrollarla, ya cuando estemos desarrollándola, cobra mucho sentido lo que en un principio se les manifestó acerca de la redacción que tenemos que ser, digo yo, perfectos en cuanto a la construcción de la información, en este caso que está directamente asociado al texto como tal. Entonces, por favor, pueden de manera, quizás una sugerencia, buscar conectores para redacción, para vincular muy bien las ideas que nosotros vamos a proponer precisamente en la construcción para esta evidencia. Entonces, esos conectores nos van a facilitar mucho que la idea y la intención que nosotros pretendamos manifestar allí, pues quede muy bien construida. Entonces, eso es también un elemento importante. Ya vimos con la evidencia anterior acerca de la imagen que se trabajó sobre que la imagen, si bien representa, como dice la idea popular, una imagen vale más que mil palabras, eh, tiene un valor porcentual, pues claro que sí, altísimo, pero en este caso quedaban en el documento que se trabajó anteriormente, quedaban algunas cosas que desde cierta perspectiva no eran o no son más bien claras y por lo tanto, pues dificultaban en alguna medida la información. Dentro del contexto, precisamente las imágenes como lo manifestaban ustedes al subir las evidencias, en este caso pues daban lugar a varias interpretaciones. Una que el producto relevante en este caso era la salchicha o que el producto relevante era, muchos asumieron que es una ketchup, ¿sí? Una salsa de tomate. Ahí hay también otro punto de vista también válido porque aquí la imagen está presentando otra cosa que no le parecía una salsa, sino más bien una pasta de tomate.
Entonces, desde ese punto de vista, todos son respetables porque estamos precisamente analizando la imagen. Sin embargo, se presta pues para diferentes interpretaciones. ¿Cuál es el producto que más realza? Y aquí es donde uno, desde ese análisis creativo, puede tomar dos direcciones, o la salchicha o la pasta de tomate o la salsa de tomate. Entonces, en otro análisis que se presentó, entonces se tomó otro punto de vista en donde lo que aparece aquí en color verde y desde nuestra experiencia asumimos que eso es lechuga. Entonces allí el punto de vista es que en la argumentación la lechuga estaba quedando como un elemento pilar de toda la estructura que se estaba presentando aquí. Válido también, claro, porque estamos hablando desde las diferentes experiencias y los puntos de vista. Entonces, ahora, ¿cómo vinculamos ese propósito con el texto? Bueno, algunos compañeros en la presentación de la evidencia colocaron acá como texto, hicieron una redacción haciendo precisamente alusión o haciendo una sobresaltar más un producto que otro. Entonces, desde ese punto de vista, pues se ve la necesidad también de poder lograr esa excelente comunicación. Ahora, con lo que estamos nosotros desarrollando en este momento. Entonces, hay varios aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Eh, en gran medida en este caso, van a desarrollar entonces esta pieza gráfica teniendo en cuenta pues varios elementos. Esos elementos, pues todos son importantes. El pero, como lo expresamos ahorita, el pero es en cada situación particular de cada una de las pymes, buscar gráficamente esos elementos que me permita tener un factor diferenciador con la competencia. Buscar precisamente con la argumentación, reforzar un poco lo que nosotros pretendemos proyectar. Entonces aquí por eso se manifiesta que todos esos elementos habrá que analizarlos y empezarán ustedes, digamos, a jerarquizar un poco precisamente el contenido para poder precisamente, como lo hemos hablado en varias ocasiones, encontrar ese clic, ese chispazo que me permita vincular al producto o al servicio con el cliente. Entonces allí viene la otra parte, que es esa habilidad para construir un texto publicitario. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo, pero en primera instancia debemos nosotros recurrir a ese aspecto creativo. Entonces, ese mensaje que vamos a presentar tendrá que estar vinculado con encontrar ese clic, ese chispazo. Eh, yo en algunas ocasiones siempre coloco el ejemplo de relevante en salud ocupacional en relación a una imagen donde hay un contraste entre la imagen y un accidente de trabajo y el uso del registro fotográfico que se utilizó en ese momento. Estaba una persona exponiéndose precisamente a una lesión, a un accidente de trabajo. Y en la imagen que se presenta está relacionada más con, bueno, aquí ya es un tema un poco técnico, con la exposición que tiene el trabajador, ¿sí? Pero en este caso es una acción que es atribuible a través de esa imagen, atribuible directamente al operario, al trabajador como tal. Entonces, ese acto inseguro, así se denomina desde lo técnico, aun cuando se tenga el conocimiento de que hay cosas que pueden generar lesiones en un trabajador,
la persona se coloca en la situación de poder ser afectado. Entonces, en este caso, pues la imagen es en ese sentido que le va a caer una carga. Y la redacción en cuanto al texto está determinada por cuídate, en casa te esperamos. Y en un costado de la imagen está precisamente no está el rostro de un niño, pero porque obviamente no podemos utilizar imágenes de niños sin el debido consentimiento, pero se coloca allí la imagen precisamente en la parte posterior de un niño mirando precisamente el texto. Entonces acá pues se tocan las fibras, se toca la parte emotiva y se coloca este mensaje en un escenario precisamente donde están expuestos los trabajadores. Entonces aquí a lo que quiero llevarlos es a precisamente buscar la forma, por eso la dinamización de la creatividad, buscar el mecanismo, la emoción, lo que me haga dar el clic para que la imagen y el texto y todo lo que nosotros en nuestro entorno tenemos que apoyarnos precisamente para podernos comunicar. Entonces, esos datos que acabo de compartirles precisamente pues hacen tener en cuenta por parte de los trabajadores que se encontraban en este caso en ese ejercicio. Eso se llama sensibilización desde el punto de vista de seguridad en el trabajo. Y allí, pues precisamente el impacto que se generó a través de esos elementos de comunicación, el impacto positivo es que se disminuyó, era una tasa de accidentalidad desde el punto de vista ya operacional bastante importante. Entonces al mes existían, antes de publicar esta información y utilizar estas imágenes, en ese punto de trabajo era el de más tasa de accidentalidad. Entonces, casi que una persona por semana tenía lesiones. Entonces, después de la publicación, después del buen uso de estos elementos de comunicación, las tasas de accidentalidad casi que bajaron a cero. Entonces, pues allí ya es un logro importante. Se logró tocar la fibra, por sí que la imagen y el mensaje se colocó a la entrada precisamente del escenario. Obviamente también hay una historia que antecede a la publicación de esta información. Y es que obviamente todos los colaboradores que se encontraban en esa área de alta exposición al peligro, pues conocían los antecedentes. Lo que no aplicaban era eso que les acabo de mencionar, la toma de conciencia, y pues obviamente no entraban en sintonía con ese otro aspecto. Entonces lo que se buscó a través del texto y de la imagen es precisamente vincular. Entonces eso es una habilidad. No mencionaré que esto lo logramos de buenas a primeras, no, porque esto también requiere bastante trabajo, hay que analizar, hay que colocar las palabras que correspondan en conjunto precisamente con lo que nosotros queremos informar, queremos comunicar. Entonces aquí precisamente parte de las muchas técnicas será apoyarnos como equipo de trabajo, y también esto es otra sugerencia, poder aquí desde esa creatividad hacer una lluvia de ideas para poder precisamente proponer respecto a lo que nosotros pues obviamente queramos o deseemos o de acuerdo a los análisis previos que nosotros tengamos, de acuerdo a esos resultados, pues precisamente colocar aquí la información que corresponda para poder transmitir la información, bien sea el producto o el servicio que está asociado a la empresa. Otra característica aquí es que el mensaje debe ser claro. Aquí hay también decirlo aquí es bastante fácil, pero ya cuando empiecen a trabajar en la redacción,
en muchas ocasiones es fácil encontrar la redacción, pero que sea claro, pero también que sea sencillo, lo más sencillo posible. Esos dos aspectos, decirlo es fácil, la verdad. Decirlo es fácil. En este caso, ustedes requieren bastante información, bastante análisis para que esta información, este mensaje, digamos que cumpla con estos requisitos, que sea claro y que sea sencillo. Lo persuasivo y lo creativo también tiene su complejidad porque, como les acabo de decir hace un rato, encontrar ese clic que me permita vincularlo rápidamente, pues eso es lo chévere, lo dinámico de acá. Entonces esa creatividad, por lo tanto, pues tendrá que estar a flor de piel. Que si nos podemos apoyar en más información, obviamente exterior, claro que sí, claro que sí. Pero recordemos que tenemos que cumplir con ese otro propósito, me perdonan por lo que tenemos, pero con el propósito de estar constantemente observando cosas, analizando cosas, de estar leyendo, de estar documentándonos en diferentes sentidos, en diferentes contextos, porque eso finalmente enriquece en primera instancia nuestro vocabulario para poder presentar precisamente la información. Entonces, en ese sentido, pues estaremos acordes con lo que aquí se está buscando. Por otra parte, ya vamos a ver de la reacción de los textos publicitarios, pues ya lo vamos a trabajar. Ese es el material en el cual, en este caso, pues vamos a apoyarnos para desarrollar los contenidos. El redactar los textos, entonces, el body copy, que es el cuerpo del texto, titulares, eslogan, textos de apoyo, dependiendo obviamente de la situación particular que tengamos con la empresa. Los guiones también, entonces un guión nos permite a nosotros establecer el sentido, eh, el, la organización, digámoslo de otra forma, que permite que lo que nosotros queramos transmitir pues sea también claro. Entonces un guión básicamente para la parte comercial es como hacer un guión para televisión, para una obra de teatro. Entonces buscar precisamente a través de, por ejemplo, de los actores, transmitir con un tema gestual en un comercial, transmitir a través de la cara que hace, o como salen en algunas propagandas, abrir los ojos. El lenguaje corporal, pues aquí también cobra importancia. Y el guión, pues empieza, desde esa redacción, empieza a generar un sentido respecto a lo que se quiere comunicar cuando lo hacemos precisamente por video, ¿correcto? Entonces, en los comerciales puede pasar eso. Ahora, estamos hablando desde lo visual. También existe la otra posibilidad que únicamente podamos transmitir la información a través de la voz. De igual forma, hay que construir un guión, hay que construir precisamente un documento muy bien construido, muy bien redactado, con las partes esenciales que nos permitan comunicarnos de manera adecuada. Entonces, eso también ustedes lo pueden, en este caso, escuchar a través de la radio cuando precisamente los locutores o los comunicadores empiezan a transmitir esa información, o si es una persona que tiene pregrabado precisamente la información, pues únicamente se presenta en este medio de comunicación. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Son aspectos claves, pero en esencia, aquí pues va a cobrar bastante importancia nuestro concepto creativo. Ahora, con el componente, documento de apoyo, entonces la reacción de textos publicitarios, entonces es un aspecto clave aquí, pero vamos también a presentar entonces el documento. No, no, no.
No cargo. Ya sí, 77. Listo. Acá tenemos entonces el texto de evaluación. Dentro de la lista de chequeo que se va a aplicar para este documento, entonces tienen los valores porcentuales que aparecen aquí. Entonces la redacción del body copy, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta, pues, obviamente el concepto creativo. Los titulares acorde a la pieza gráfica, es decir, al elemento que va a acompañar el texto. Entonces, en este caso, pues debe ser concordante. Recordemos que pues aquí hay muchas cosas vinculadas con lo que hemos venido trabajando. Dentro de otras, en este caso, hemos siempre tenido presentes el brief táctico y está ajustado precisamente a las características o las condiciones del producto o servicio que nosotros en la empresa pretendemos proyectar. Entonces, en este caso, pues va a estar anclado a toda esa información. La creación del eslogan también es clave aquí, pero que tenga o fije más bien o resalte las características del producto, que también esté asociado a ese mercado objetivo. Entonces recordemos que todo eso también está vinculado al arquetipo de cliente. Sobre eso entonces debemos empezar a trabajar. Los textos de apoyo que van a respaldar a esa imagen gráfica, pues como mencionábamos ahorita en el ejemplo del accidente de trabajo y el texto que se presentaba allí, pues precisamente es para poder fortalecer o respaldar eh, tanto lo gráfico como lo textual. Y en este caso vamos a perseguir precisamente ese propósito, que todo sea coincidente, que esté muy bien engranado, no presentar una imagen y en la redacción pues va apuntando hacia en otro sentido. Eso pues obviamente eh, no capta la atención en este caso del posible cliente. Entonces en este caso habrá que desarrollar precisamente muy bien ese concepto. Sobre los guiones en los temas audiovisuales, pues también aquí se manifiesta que debe ser apoyado precisamente con una historia, ¿correcto? Entonces, si la intención en este caso es presentar, como lo mencionábamos ahorita, bajar las tasas de accidentalidad y mostrar otra imagen donde se pueda llegar a que un trabajador precisamente tome conciencia respecto a que si sus acciones son mal ejecutadas, pues traerá desde ese punto de vista una responsabilidad en principio con afectación primero al trabajador y después con lo que corresponde a las incapacidades, en este caso, en ese contexto. Entonces allí el guión pues irá construido precisamente para atender esa historia, ese contenido. Entonces allí lo comercial y las cuñas pues serán determinados precisamente, perdón, desde lo creativo. Eh, la presentación clara y coherente de los elementos, pues obviamente debe estar todo muy bien articulado. Sé y entiende obviamente que desarrollarlo no es tan fácil, no es tan sencillo, no es que uno se siente en 20 minutos, pues tiene toda la información y la tiene construida. Entonces, eh, por eso aquí una de las características de las apreciaciones es que se pueda desarrollar como trabajo en equipo. Perfecto. Ahora, ya propiamente con el documento.
El documento, pues, ingresamos normal, vamos aquí a la plataforma, vamos al material de formación y en este caso buscamos el texto, redacción de textos publicitarios. Lo tenemos acá, damos clic allí y pues nos despliega el contenido. En este caso, pues hay bastante información para construir precisamente estos datos, estas imágenes, este contenido. Entonces nos va a facilitar, apoyándonos en los contenidos, precisamente el manejo de todos los elementos que pues pretendemos nosotros comunicar. Eso es también un pilar fundamental. Entonces, sí, reitero nuevamente, desde el punto de vista de la comunicación, debemos realizarlo de manera muy acertada. Entonces ya pues nosotros hemos trabajado con varias evidencias, precisamente mejorando los temas de comunicación. Hay varias técnicas para poder precisamente llevar al cliente hacia donde y orientarlo y apoyarlo para poder precisamente desde el producto y el servicio cumplir esas necesidades, esas expectativas. Entonces, acá en el documento que ustedes van a construir, en primera instancia, como les mencioné, por favor, pueden colocar una lluvia de ideas. Parte de llegar a esa lluvia de ideas es tener muy claro lo que nosotros, y de hecho ya casi todos los equipos tienen claridad respecto a lo que pretendemos hacer y está todo respaldado y soportado por el brief táctico. Entonces, en este caso, como técnica, coloquen allí una lluvia de ideas, resalten precisamente lo que queremos nosotros llegar a presentar, a transmitir, ¿correcto? Dependiendo. Siempre tengan en cuenta eso. Dependiendo de lo que determine el brief táctico y hacia donde nosotros nos puede llevar a desarrollar precisamente la idea. Sobre eso, pues ya con la lluvia de ideas, como es una técnica, tampoco vamos a mencionar que siempre va a ser una obligación tener una lluvia de ideas. Entonces, pero como técnica, pues nos sirve bastante como equipo de trabajo para ser propositivos en la construcción de toda esta información. Dice acá que tener un argumento claro, un argumento de venta claro. Entonces, ese argumento, la palabra clave aquí es precisamente presentar esos beneficios, esa ganancia o esas garantías que puede tener el producto, esa excelente calidad, ese valor agregado que no tienen otros elementos en nuestros competidores directos o indirectos. Entonces acá, desde nuestro conocimiento, con el producto o el servicio, precisamente nosotros como buenos conocedores de ese producto o de ese servicio, pues empezaremos a resaltar lo que corresponde al, al producto o al servicio. Y el documento, ya aquí en la parte argumentativa, se nos va a facilitar precisamente la construcción de la idea. Entonces, recordemos que en otro espacio hablamos de, o se planteó más bien, un tema de la empatía. Es decir, nosotros también tomar la posición del cliente para poder empezar a identificar las posibles, entre comillas, desviaciones que podríamos tener en cuanto a la transmisión de la información y precisamente no permitirnos, no desviarnos más bien, no darnos el lujo de desviarnos acerca de lo que queremos llegar al cliente y también desde la posición del cliente, pues entender, bueno, por aquí no va a funcionar, precisamente el trabajo en equipo nos va a permitir en que cada uno de nosotros argumentemos, tengamos puntos de vista. Aquí también recordarles que pues la experiencia que todos tenemos en diferentes situaciones, pues también ayuda a enriquecer los puntos de vista y nos ayuda a enriquecer precisamente la construcción
de toda esta información. En cuanto a lo de escribir con claridad, entonces, de igual forma, como se mencionó hace un momento, sea claro, sea sencillo para poder precisamente llegar a ese cliente. Las imágenes y que se vinculan con esto de escribir con claridad y la interpretación que nosotros le vayamos, o la utilización más bien, que le demos a la imagen que vamos a colocar aquí, pues obviamente nos va a respaldar lo que pretendemos informar, comunicar, transmitir, generar emoción, generar, aquí hay varias cosas, ¿no? Llevarlo a un estado, por ejemplo, de risa o de tristeza o mensajes que se van con mucha seriedad, pero el contenido también es, en términos de la reacción, es muy puntual. Voy a aquí a utilizar en términos de redacción y en términos de la imagen. Por ejemplo, lo que sucede en un contexto asociado precisamente a las funerarias. En las funerarias el texto que se coloca allí, pues la emoción obviamente ya está presente ahí porque es el fallecimiento de una persona especial para ese entorno, para la familia que llega y se expone, queda expuesta, por decirlo de esa forma, a esa situación. Pero las funerarias deben colocar aquí pues unos mensajes bastante claros. No podemos obviamente transmitir aspectos de felicidad porque pues obviamente es un momento bastante complejo. Entonces los datos que se colocan precisamente en esos escenarios pues son muy serios, no permiten llevar una emocionalidad de felicidad. No se puede porque obviamente es un contexto completamente diferente. Entonces, desde ese otro punto de vista, el lenguaje, la información, el texto que se coloca allí, incluso cuando se hacen los apartados para poder precisamente informar las ventajas de sus productos o sus servicios, pues el mensaje allí está asociado a diferentes imágenes. Entonces son flores, son imágenes del cielo, son imágenes que permiten que la persona que está en una situación de esas con su familiar, pues entienda que pues es un estado que puede llevar a la paz a quien obviamente fallece y generar en quienes se quedan una sensación de tranquilidad porque pues pasa a otro escenario la persona que fallece. Entonces, noten que allí en los temas de la comunicación del texto, la redacción, son muy diferentes. Entonces, por eso aquí es clave poder llegar a transmitir esos datos, esa información, en los diferentes aspectos situacionales en los cuales la organización, el producto o el servicio se tengan que estar moviendo. Entonces aquí todos estos aspectos son bastante dinámicos. Por eso también yo uso mucho el término del contexto y esa relación entre la situación que se está presentando, la imagen que pretende motivar o pretende vincular a la persona con la imagen y el texto en esos escenarios, pues va a jugar a favor o en contra de nosotros. Y todo el tema publicitario y pues obviamente los aspectos que tienen que ver con las finanzas. ¿Por qué? Porque todos recordemos que aquí está vinculado al aspecto económico. Entonces, esos son los aspectos que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos, por ejemplo, ahorita de colocar en ese escenario ante el fallecimiento unas imágenes que incorporen unas nubes, un cielo completamente azul, e incluso algunas piezas publicitarias colocan allí dos figuras que representan los ángeles o los arcángeles o situaciones como esas, precisamente para poder generar un estímulo allí. Entonces, eso forma parte precisamente de esas acciones. Aquí, aprovechando desde otro ángulo, por ejemplo,
con esta pieza que es un origami, aquí lo que aparece en esta imagen. De hecho, hay varios escenarios en donde se utiliza. Uno de ellos pues tiene y está siendo utilizado por varias empresas relacionado, por ejemplo, con temas de sistemas de gestión, en este caso medioambientales. Entonces aquí se da un poco de color a esta imagen, se utiliza, tiene algunos cambios allí, pero se utiliza precisamente para poder vincular a las personas a un escenario asociado a los sistemas de gestión ambiental. Entonces, esta es otra forma de vincular la imagen con el texto. También allí, cambiando uno de el propósito sobre este ejemplo, pues nos va a permitir vincular a las personas sobre cómo poder desarrollar precisamente la acción, la actividad y poder vincular a todos los que están participando. Entonces, en este caso, pues vamos a generar un vínculo también a través de la emoción que tendrá que ver precisamente con generar la toma de conciencia de cuidar el medio ambiente, de estar muy familiarizados con que cada acción que nosotros realizamos, por ejemplo, al tirar una botella o si son fumadores, botar una colilla, tener claridad que al botar una colilla al suelo y cuando entra en contacto con el agua, pues fácilmente nos puede contaminar las fuentes hídricas. Entonces, en este caso, pues vamos a tocar también las fibras y la toma de conciencia con esas personas. Entonces, y con todo el tema precisamente medioambiental. Entonces, aquí esas imágenes, esos componentes nos van a permitir empezar a transmitir esa información. Ahora, perdón. Los encabezados también tienen vamos a ver el video, tienen un propósito precisamente, entonces permítame un segundo, lo suspendo aquí la grabación un momento, la presentación, perdón. Listo, me confirman por favor si ya se ve y si está mal de sonido o si está bien de sonido. Instructor, todo perfecto. Encabezados. Muy bien, bueno, gracias. Son el elemento enganchador del anuncio. En los impresos son el anzuelo para los... Encabezados. Son el elemento enganchador del anuncio. En los impresos son el anzuelo para los espectadores. Un buen encabezado debe cumplir con varios de los siguientes objetivos. Despertar el interés de los lectores. Esto se puede lograr, entre otras técnicas, con letras grandes que ocupen un espacio significativo en el anuncio, convirtiéndose en una gráfica más de este, llamando la atención tanto como una fotografía o una ilustración. Inducir al cuerpo de texto. Solo 3 de 5 personas leen el cuerpo de texto. Por este motivo, el encabezado debe tener un poder de enganche tal que genere un alto porcentaje de la decisión de compra y por lo tanto genere interés en el resto del anuncio. Presentar el argumento de venta. Como ya se ha mencionado,
El encabezado debe hacer referencia al beneficio principal de la marca, a la propuesta de valor. Generar un alto nivel de recordación. Un titular llamativo, interesante y relevante siempre va a quedar en la mente del consumidor. Esto también depende de la originalidad con que se cree. El tamaño a veces importa. Entre más largo sea, tal vez se recuerde con mayor dificultad. Un máximo de 10 palabras es el ideal, aunque existen unos más largos e igualmente efectivos. No hay titulares largos o cortos, sino titulares buenos o malos. Identificar al mercado objetivo. Es lo más importante que se le dice al mercado. Es por eso que debe ser lo más relevante posible. Anclarse con la imagen del anuncio y posicionarse en la mente del espectador. Realizar titulares que cumplan con las primeras fases del proceso de venta. Hacer que el lector quiera conocer más del producto o su servicio. No usar encabezados que no tienen relación con el cuerpo de texto. Esto puede hacer perder el interés y la credibilidad del anuncio. Si es posible, usar el nombre de la marca en el encabezado. El encabezado debe tener la información más importante y persuasiva, el argumento de venta. Un porcentaje muy bajo de los espectadores leen el cuerpo de texto. Utilizar palabras sencillas y comunes para el mercado objetivo, escribiendo como habla el target. Instructor, si estás hablando, no se te escucha. No, todavía no estoy hablando, ya voy a presentar nuevamente el recurso acá. Ya miramos nuevamente. Listo. Entonces, acabamos de tener en cuenta otro aspecto clave aquí. Y nos hablan al final acerca del target y en este caso el target comunicacional. Entonces, en este caso tenemos, de hecho ya lo tenemos muy claro, bueno, salvo una pyme que ahorita en el jueves hablamos un tema particular acerca de la intención en cuanto al producto que se iba a trabajar, que allí se tomaron una serie de decisiones diferenciales. Entonces es la única empresa con la cual pues el target comunicacional se cambia porque precisamente el brief táctico a través de una observación que se hizo allí, pues se vio la necesidad de cambiarlo. Pero en las otras pymes, hasta ahora en lo que hemos venido desarrollando en los acompañamientos, pues básicamente ese target, ese público objetivo es el mismo. Ahora pues estamos buscando entonces esta estrategia con la cual vamos a transmitir a través del texto y de la imagen que podamos hacer que el cliente nos comprenda, nos entienda la intención, presentar esos beneficios a este grupo poblacional, en este sentido, ese público objeto. Entonces, es clave allí poder transmitir precisamente a través de la imagen y el comportamiento también que podamos tener de no solo la empresa, sino del cliente. Entonces, poder analizar todos esos estados que ya hemos venido trabajando y analizando para poder transmitirlo en este caso a través de este mensaje. Entonces, ya de hecho, pues nosotros hemos realizado bastante análisis respecto a esas necesidades del público objetivo. ¿Qué nos queda aquí? Precisamente al ya tener los aspectos psicográficos, al ya tener los aspectos demográficos, al tener identificado precisamente el comportamiento posible de los clientes, el público objetivo, entonces tener identificado
esas necesidades y deseos del cliente, pues nos va a permitir a nosotros en esta estrategia de comunicación poder llevar esa comunicación efectiva a través de los diferentes mensajes, de los diferentes, del uso de diferentes imágenes, ¿sí? De manera oportuna. Aquí pues también queda asociada a otra cosa que ya hemos desarrollado, y es precisamente como sucedió en el caso de la publicación de mensajes, de información a través de las redes sociales. Entonces, en este caso también nosotros debemos tener en cuenta los tiempos en los cuales, por ahora esto es solo un ejemplo, vamos a construir una información precisamente asociada a esta redacción de textos publicitarios. Pero recordemos que puede existir la posibilidad que nosotros dentro de la campaña publicitaria y versus los cronogramas que tenemos ya programados en determinados momentos, y aquí vinculándolo con lo de redes sociales, entonces los textos y las imágenes que quedan inmersos dentro de una campaña publicitaria, en nuestro aspecto creativo debemos tenerlos muy claros para poder vincularlos precisamente. Si los vamos a utilizar a través de redes sociales, recordemos que tenemos unos cronogramas allí y que en algunos casos mencionamos que vamos a enviarlos cada semana, cada 15 días o cada mes, dependiendo de las situaciones particulares de cada una de las pymes. En este caso, pues solo estamos realizando la construcción de una evidencia, correcto, estamos de acuerdo. Estamos haciendo la construcción de en este caso, un requisito para la parte académica. Está bien. Pero cuando nosotros estamos ya de lleno, precisamente en los equipos de trabajo, debemos tener en cuenta los momentos en los cuales vamos a tener que presentar precisamente textos publicitarios, imágenes y toda una pieza publicitaria. Entonces, por ahora, si bien es cierto, es un tema académico, cuando estemos en el otro entorno, en el real, tendremos que estar evaluando precisamente estas circunstancias. Entonces, esto es un referente pues para que lo tengan en cuenta. Por ahora pues no es objeto de presentar varios, sino de presentar uno pero muy bien construido. Pero en el ejercicio real a nosotros nos corresponderá estar precisamente al tanto las frecuencias, etcétera, en las cuales vamos a tener que presentar precisamente estas actividades. Por otra parte, como ya para nosotros es bastante claro, cada campaña es muy diferente, cada cliente es muy diferente, aun cuando se dediquen a la misma actividad económica. Entonces, precisamente asociado a los recursos, precisamente a la intención que persigue el producto o el servicio y las mismas necesidades que tiene la organización, pues nos va a hacer generar aquí un tema que desde muchos puntos de vista, ese tema diferenciador, pues es la ventaja competitiva. Entonces, en este caso, tendremos que realizar toda esa construcción de información, análisis de datos. Por lo demás, pues acá tenemos entonces los tipos de titulares, entonces directos, indirectos, referencia al nombre, promocionales, interrogativos, segmentación, combinados y lo que corresponde a noticia. Entonces, aquí hay unos elementos que podemos aprovechar, pero recordemos dependiendo de las circunstancias. Entonces, en la guía 2, por ejemplo, se presentó una situación en donde la presentación de una pieza publicitaria se puede realizar a manera, en este caso, de un guión, pero en una presentación, por eso aquí estamos hablando de titulares de noticia, haciendo una especie de entrevistas que ustedes ya también han visto en televisión, que se hacen preguntas entre una persona que hace
el papel o el oficio de un periodista o un comunicador social y realiza una serie de preguntas a su entrevistado buscando presentar las ventajas precisamente del producto o del servicio. Entonces, allí es donde precisamente en este caso, los tipos de titulares llevados a lo en la noticia, pues nos van a permitir tener un factor, perdón, un factor diferencial. ¿Que cuál de todos ellos? Eso es lo que habrá que evaluar. Tendremos que tener en cuenta precisamente todas esas series de características que tiene el entorno y la necesidad precisamente que plantea el cliente y que también nos ayuda a solucionar el producto o el servicio. Subtítulos, de igual forma, dependiendo, miren por ejemplo aquí el uso de esta imagen. Por ahora, obviamente, si le retiráramos el logo símbolo de la empresa. Bueno, que no se me escape eso también. En la pieza publicitaria, por favor, también debemos cumplir con el manual, ¿sí?, de identidad corporativa, así como, por ejemplo, aquí aprovechándonos de esta imagen. Aquí está esta empresa, L'Oreal, es una empresa pues dedicada a cosméticos, pero miren el uso de la imagen que tienen acá, ¿sí? Miremos acá entonces la reacción, ¿sí? Entonces, esta información, este manejo de color, este manejo de imágenes, la misma pieza como está construida en un escenario específico que por ahora nosotros podemos, entre comillas, deducir que todo este escenario es un stand que corresponde a una parada, digamos, en nuestro contexto le decimos buses, ¿sí? Entonces, una parada de buses que está utilizando precisamente, en este caso, ese recurso. Entonces, la importancia que tiene dónde vamos a colocar precisamente lo que pretendemos comunicar. Eso es un aspecto clave, es un aspecto fundamental acá, hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al cuerpo del texto también hay que tener bastantes claridades. Aquí pues hay un documento relacionado con una propuesta metodológica, ¿sí?, el método. Entonces, figuras, personificación, ejemplos de comparaciones. Entonces aquí tenemos una camioneta versus un animal que transmite precisamente, en este caso, fuerza, que transmite poder, ¿sí? Pero va relacionado siempre que nosotros queremos precisamente presentar. Aprovechando aquí la imagen de Bimbo, también hay otro elemento muy parecido que son las llantas Michelin, ¿sí?, que en la construcción precisamente del concepto, pues como elemento allí, pues está muy asociado al uso que se pretende dar con el producto. Entonces, dependiendo. Entonces, en este caso hay varios aspectos a poder desarrollar. Miremos, por ejemplo, aquí este que es metáfora. Entonces, en primera instancia, la imagen que transmitimos aquí, pues, bueno, que transmiten, perdón. Sí, en primera instancia, si uno lo ve a lo lejos, pues aparentemente es un corazón. Si uno lo toma a la ligera, digamos desde este punto de vista que se ve un poco lejano, pero la imagen que en primera instancia uno podría deducir es que es un corazón, correcto, parece un corazón, pero sin embargo ya al observar de manera más detallada la imagen, pues la sensación es otra. Corresponde a una marca de calzado deportivo, ¿sí? Pero notemos que en cuanto al concepto de color, en cuanto al concepto de unas imágenes que nosotros de hecho tenemos preconcebidas a través de los libros, por ejemplo, de biología, entonces ya sabemos, intuimos que pues, en la parte gráfica, y eso es un conocimiento previo que para esta pieza publicitaria es muy bien explotado,
ese conocimiento previo que vincula el corazón, y en los dibujos que nosotros siempre observamos en cuanto a la parte anatómica en ese tipo de literatura, en muchos casos se presenta entonces tres colores claves aquí, que son el rojo, el blanco y el azul. Y cada uno de ellos, dentro de las imágenes que previamente están concebidas, pues tiene una representación. Entonces, en ese caso, está, diría yo, muy bien aprovechado precisamente esta imagen con las preconcepciones que nosotros tenemos previamente, con el conocimiento que nosotros tenemos previamente. Entonces son aspectos aquí precisamente muy bien pensados, muy bien desarrollados. Como también se mencionó en varias ocasiones, no es que uno se siente e inmediatamente prendió el foco y solucionado todo. Tiene su mecánica. Uno a veces encuentra soluciones en escenarios que están muy cercanos y le facilitan a uno precisamente la idea desde ese aspecto que es muy común, que uno puede observar diariamente, pero que muchas veces al ser diario, al ser cotidiano, uno puede, de hecho, descarta muchas veces. Entonces, en esos casos, esas imágenes o esos temas situacionales se le pasan a uno. Entonces, aquí siempre estar atentos, porque los entornos nos dan muchas ideas. Es utilizar este recurso pues para poder también apoyarnos en la construcción de la idea. Perfecto. Qué pena con ustedes. Por lo demás, pues es continuar observando aquí el contenido pues para el desarrollo de esta evidencia. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No sé si tengan alguna pregunta, permítame, me paso por acá. No, no hay ninguna mano levantada. Perfecto. Perdón. Listo. Entonces, ese es el ejercicio, la actividad que debemos desarrollar. Ahora, en este caso, van a presentar ustedes un documento en PDF, ¿sí? Con el desarrollo precisamente de los textos publicitarios. Van a tener o van a desarrollar precisamente también una conferencia web, en este caso pues una grabación, ¿sí? Precisamente donde ustedes puedan presentar estos datos, ¿correcto? Esa conferencia, pues por ahora aquí manifiesta la evidencia que es libre. Entonces, ustedes, como en otras ocasiones, por favor, hacen la construcción precisamente de un video muy bien llevado, una evidencia allí en cuanto al registro muy bien realizada, con una argumentación. Allí, pues, tomando parte de los contenidos de la evidencia, generen un guión bien estructurado para que vayamos poco a poco superando que en algunos videos ha quedado cortada la idea, pues porque obviamente nos genera nerviosismo y pues en algunas ocasiones se nos pierde el hilo conductor sobre lo que estamos tratando. Entonces, en este caso, generen un guión, un contenido para también hacer la presentación, en este caso, de esta conferencia, tener un hilo conductor, ¿correcto? Y poder darle sentido a toda la información que nosotros estamos construyendo. Perfecto. Les agradezco mucho su atención y pues también para los compañeros que se han ido adelantando y colocando al día con las diferentes evidencias, pues también felicitarlos porque ya están alcanzando los diferentes resultados. Muchísimas gracias. Una feliz noche.